Mujer muere por 6 horas y regresa con una historia chocante de un cielo terrorífico. Tras una oración secreta del Padre Pío, todo cambió. María siempre había sentido una conexión especial con el Padre Pío. Desde pequeña, su abuela le contaba historias sobre él, un fraile que hacía milagros, que podía escuchar las almas y guiarlas en la oscuridad. Con fe ferviente, María le rogaba en secreto en las noches solitarias de su pueblo, un lugar pequeño, rodeado de montañas y silencio. Una noche, agobiada por la culpa y el peso de decisiones que la atormentaban, María se arrodilló en su habitación y cerró los ojos. «Padre Pío, ayúdame», suplicó en un susurro, sintiendo la presión del mundo caer sobre sus hombros. «Libérame de esta angustia, muéstrame el camino». Fue entonces cuando, como un parpadeo, todo se apagó. El tiempo se detuvo. Su corazón, que latía con fuerza, se detuvo por completo. 6 horas. María no lo sabía, pero su cuerpo permanecía en un silencio profundo. Su alma, sin embargo, era llevada a un lugar que nunca se imaginó. Despertó en un vasto cielo que en un principio parecía deslumbrante, pero que rápidamente se tornó inquietante. Las nubes fueron reemplazadas por un horizonte gris y tormentoso, y una bruma espesa la envolvió. María sentía un frío helado en su pecho, algo que jamás había experimentado. Allí, en ese espacio intolerable, las sombras comenzaron a tomar forma y a arrastrarla hacia un abismo. «¿Dónde estoy?», preguntó con desesperación, mientras figuras oscurecidas susurraban a su alrededor. Eran rostros conocidos, amigos y familiares, pero estaban distorsionados, envueltos en culpa y dolor. «¿Por qué me reprochan?», pensó María, mientras caminaba impotente en un laberinto de recuerdos, enfrentando las decisiones que la habían llevado hasta allí. Las voces de las sombras la acusaban. «Elige, elige quién salvarás». María sentía cada palabra como una cuchillada. Entre esas sombras, una figura resaltaba, su mejor amiga, a quien había traicionado por miedo y egoísmo. Las lágrimas caían de sus ojos, pero no eran suficientes para borrar la culpabilidad que la martillaba. De repente, la bruma se disipó y una luz brilló. En ese momento apareció la figura del Padre Pío. Su rostro marcaba serenidad y compasión. «No temas, María, aquí estamos, confrontando tu verdad», dijo con voz tranquilizadora. «Tienes que perdonarte para poder ser perdonada». El corazón de María se apretó. «¿Pero cómo puedo perdonarme?», sollozó. «He fallado a tantos». «Aprovecha este momento, aprende de tu dolor», respondió el fraile, mientras las sombras se desvanecían, revelando el camino de la redención. Las horas pasaron como si fueran días. En una mezcla de terror y claridad, María enfrentó no solo sus decisiones, sino el camino de su vida. Al final, la luz se hizo más brillante, y el Padre Pío la llevó de regreso. «Regresa, María. Compartirás lo que has aprendido». Despertó en su habitación, respirando con dificultad y sintiendo cómo la vida regresaba a su cuerpo. 6 horas, pero todo había cambiado. Estaba de vuelta, pero sus ojos veían el mundo con otra perspectiva. Lo que había experimentado parecía real y vívido. Decidió que debía compartir su experiencia, su mensaje de perdón y fe. Pero en su pueblo, las palabras serían recibidas con escepticismo. María se levantó, todavía tambaleándose. Salió a la calle, donde el sol brillaba con una intensidad que casi la deslumbraba. La gente la miraba con curiosidad, pero también con desconfianza. Sabían de su oscuro pasado, de las decisiones que había tomado, de las heridas que había dejado en el camino. ¿Cómo creerían que había visto algo más allá de la muerte? Con el tiempo, María enfrentaría miradas frías y susurros de incredulidad, pero en su corazón llevaba el mensaje que el Padre Pío le había confiado. «Perdón y fe», repetía para sí misma mientras cada paso la acercaba a su transformación. Sin embargo, lo que vivió en aquel cielo aterrador seguía martillando en su mente. La lucha entre su viejo yo y el nuevo surgía a cada instante.
Quiere perdonar, quiere sanar, pero las sombras de su pasado la persiguen. ¿Podrá realmente reconciliarse con sus decisiones y compartir su experiencia sin abrir esas viejas heridas? Con cada tropiezo, con cada palabra, sentía la guía del Padre Pío a su lado, empujándola hacia la luz. La historia de María apenas comenzaba. Mientras la comunidad dudaba, ella se plantaba en la verdad de su experiencia, deseando contagiar a su pueblo de esperanza. Pero el desafío era grande. Las sombras de su pasado volvieron a acecharla, recordándole lo que había perdido y lo que aún podía ganar. Con el tiempo, María tendría que tomar decisiones difíciles. ¿Compartiría su visión o guardaría silencio? ¿Se pondría frente a los demás o se escondería en la oscuridad? La incertidumbre la envolvía, pero la fe en el Padre Pío nunca la abandonaría. Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, antes de continuar con este mensaje revelado al Padre Pío, verifique ahora mismo el botón rojo de abajo para confirmar que sigue inscrito en nuestro canal de bendiciones. El Padre Pío reveló que el enemigo no quiere que reciba estos mensajes de fe, pues al inscribirse, su nombre automáticamente entra en nuestra lista de oraciones diarias, recibiendo la intercesión especial del propio Padre Pío en el cielo, junto al trono de Dios. María avanzaba por el camino del pueblo, el sol dorado iluminando su rostro, pero su corazón seguía pesado. Las miradas de la gente la seguían, y en cada susurro entre las sombras sentía la presión del juicio sobre sus espaldas. Sus pasos, aunque decididos, temblaban bajo el peso de su historia. ¿Cómo podía reescribir su narrativa cuando el eco de las decisiones pasadas aún resonaba con fuerza en su ser? Mientras se alejaba del centro, la familiaridad de su entorno le daba un ligero consuelo, pero cada rincón estaba impregnado de recuerdos que quería olvidar. Recordó la risa de su amiga Lucía, quien había sido más que una hermana. La confianza quebrantada entre ellas era un dolor constante que se acentuaba cada vez que la veía en el mercado, intercambiando palabras con otras personas, pero nunca con ella. El abrazo que había anhelado era ahora un espejismo, un recuerdo dulcemente doloroso. Decidió que tenía que hablar con Lucía, pero la idea de enfrentarse a su amiga, de abrir la herida que ella misma había causado, le causaba un nudo en el estómago. ¿Qué podría decirle que no supiera ya?, pensó, mientras su mente daba vueltas en busca de valentía. El consejo del Padre Pío respondía a cada uno de sus temores. Perdónate para poder ser perdonada. Cuando regresó a casa, la noche cayó como una pesada manta, impregnando su hogar con una calma inquietante. Sentada en su sala, se perdió en pensamientos y en el reflejo de las luces titilantes que dibujaban figuras en las paredes. En la soledad de su habitación, decidió escribir. Sus manos temblaban mientras trazaba en un diario las palabras que había guardado durante años. Necesitaba liberar esa carga, exorcizar los demonios que le atormentaban. «Querida Lucía», comenzó. Las palabras fluyeron mientras cada oración la acercaba un poco más a la verdad. Tribulaciones que nunca compartió, decisiones tomadas desde el miedo. Al mirar al horizonte, los mismos ojos que una vez habían mirado al mundo con esperanza, ahora enfrentaban sus propios grises. En medio de su escritura, un ruido la sacó de su trance. Un golpe en la puerta. Tomó aire y se acercó, abriendo la puerta con el corazón latiendo acelerado. Era Mateo, su vecino, un hombre de buen corazón, pero conocido por su escepticismo. «María, te vi en la plaza. ¿Eres tú la que dice haber visto al Padre Pío?», preguntó con una mezcla de curiosidad y escepticismo. «Sí», respondió con voz temblorosa. «Tuve una experiencia, algo que me cambió por completo». Mateo la miró fijamente, sus ojos escudriñando su alma como si intentara detectarla en el tono de su voz. «No te tomes a mal mi duda, pero la gente está hablando. Muchos piensan que has perdido la razón. Algunos dicen que la culpa te está volviendo loca». Las palabras de Mateo eran como golpes de martillo sobre su confianza. Se sintió expuesta,
vulnerable. ¿Y tú qué crees, Mateo?, preguntó, intentando mantener un tono firme aunque su voz palpitaba. ¿Crees que estoy loca? No, respondió Mateo con sinceridad. Creo que estás en una búsqueda y eso es lo que me preocupa. Cuando la gente está perdida, puede hacer cosas desesperadas. La conversación se tornó tensa y María sintió que la adrenalina le corría por las venas al enfrentar aquel desafío. No estoy perdida. Estoy tratando de encontrar la manera de redimirme, de sanar mis heridas y las de otros. Mateo la miraba, contemplando la fuerza en su voz. Menospreciar mi experiencia no te ayudará a encontrar la verdad. Sin embargo, sus palabras no habían hallado eco. Antes de que pudiera replicar, un grito lejano rompió la noche. Un destello de luz, acompañado de un estruendo, resonó en el ambiente. Los dos salieron a la calle, donde la gente se reunía alarmada. En la lejanía, una casa, la de doña Clara, estaba envuelta en llamas. La confusión reinaba mientras murmullos recorrían la calle. ¡Ayuda! ¡Hay alguien adentro!, gritó alguien. El pánico se instaló y la multitud se movió en un torbellino de emoción. María sintió la adrenalina fluir a través de su cuerpo. Su experiencia reciente la impulsaba a actuar. Sin pensarlo dos veces, se unió a quienes corrían hacia la casa. En su mente resonaban las palabras del Padre Pío. Regresa, María, compartirás lo que has aprendido. Necesitamos una manguera, vociferó alguien desde la multitud. ¡Rápido! Pero algo en el aire la detuvo. Parte de ella deseaba ser fuerte, pero el miedo arrugaba su corazón. Luego recordó a Lucía y cómo había querido salvarla, pero había fallado. Ahora, una nueva oportunidad se presentaba ante ella. Al sentir la brisa cálida de las llamas, la idea de permitir que su pasado la detuviera se desvaneció. Corrió hacia la entrada de la casa, el sonido de las llamas crepitando a su alrededor. «¡María! ¿Qué haces?», gritó Mateo mientras trataba de detenerla, pero ya había cruzado el umbral. La oscuridad y el humo la envolvieron al instante, apretando su pecho y llenando sus pulmones. La vista se tornó borrosa, pero su determinación no flaqueó. Tenía que ir más allá del miedo, más allá de sus propias sombras. Las llamas bailaban a su alrededor, iluminando la habitación con un resplandor macabro, y ahí, en el centro de aquel infierno, encontró a doña Clara, atrapada. La mujer lloraba, su desesperación resonando en sus oídos. Sin pensar, María se lanzó hacia ella, extendiendo su mano en un intento por liberarla del horror. Pero de repente, un estruendo la hizo tambalear. Una viga colapsó cerca de ellas, llenando la habitación de escombros y escombros. La realidad se tornaba cada vez más incierta y el miedo amenazaba con asfixiar su voluntad. En ese momento, una sombra conocida apareció de entre la penumbra. Era el Padre Pío, irradiando luz en medio de la oscuridad. «Recuerda quién eres, María», dijo, su voz un faro en la tormenta que la envolvía. «Es tu momento de elegir». Nuevamente, mientras el fuego a su alrededor rugía, María sintió que la culpa se alzaba, una vez más, intentando ganar terreno. Pero en su corazón había una chispa de esperanza. Tenía que superar sus propios miedos, no por sí misma, sino por los demás. La vida de Clara estaba en juego. «Toma mi mano», gritó, desafiando las sombras que intentaban abrumarla. Podría realmente salvar a Clara y, al mismo tiempo, liberarse de su propia culpa. El desafío era inminente, y en el aire flotaba la pregunta que la perseguía. ¿Sería capaz de abrazar el perdón que tanto anhelaba, incluso ante el fuego de la adversidad? Sin saber si podría, María tomó un profundo aliento, dispuesta a enfrentarse a las llamas y a sus propios fantasmas. María sintió cómo el aire pesado la oprimía, mientras las llamas rugían como bestias enfurecidas. El calor la envolvía, y las gotas de sudor escurrían por su frente mientras se acercaba a doña Clara, atrapada en aquel rincón de desesperación. La imagen del Padre Pío, de su luz serena, iluminaba su determinación. «Toma mi mano», le gritó a la mujer,
Pero la realidad era que el miedo de Clara paralizaba su voluntad. Sus ojos reflejaban el pánico y la impotencia. «No puedo, está todo en llamas», respondió doña Clara, su voz entrecortada por los sollozos. María sintió que el tiempo se detenía, cada segundo elongándose en el aire espeso. Su corazón latía, resonando en un mar de caos. «Debemos salir de aquí, ahora». La desesperación luchaba con la rabia en su interior, y entonces, con un movimiento, el entorno se torció. Un estallido resonó, y el fuego se precipitó hacia ellas como un monstruo voraz. María sintió el intenso calor. Las llamas lamían las paredes, y una parte de ella deseó retroceder, abandonarlo todo. Pero en su mente, las imágenes de su experiencia pasaban por delante como un volteo de hojas, los rostros de aquellos a quienes había lastimado. «No, no puedo dejar que esto termine así», se susurró. Extendió su mano hacia Clara, y en ese instante, ambos mundos parecían chocar. La fuerza de la hoguera contradecía su deseo de rescate. «¡Aquí, Clara! ¡Dame tu mano! ¡Confía en mí!». La abuela había sido una figura maternal en su vida, siempre ofreciendo amor incondicional, una mente hermosa que ahora sufría en su peor momento. Mientras Clara dudaba, María se lanzó hacia adelante, resolviendo que no permitiría que ninguna sombra del pasado la detuviera. Aferró a la mujer por un brazo, sus manos sudorosas y temblorosas entrelazándose en un intento de conectarles. Fue en ese instante de contacto que su voluntad se encendió como una chispa encendida en el aire. «Solo un paso más, Clara, un paso hacia la vida», le gritó, impulsándose a sí misma. Pero la siguiente oleada de llamas se acercaba aterradora, y el sonido de la estructura astillándose resonaba como un eco apremiante de la fatalidad. El sonido de la puerta cercana cerrándose resonó, revelando una salida muy lejana, y la vista de la ventana que antes parecía ser su única esperanza, ahora se oscureció con el humo. «Por favor, María, no puedo». Clara soltó un grito desgarrador, y María, enfrentada al abismo de la decisión, sintió el peso de la vida y la muerte balanceándose en una cuerda tensa. Inhalando aire denso, María se obligó a recordar las enseñanzas del Padre Pío, esa luz que guiaba sus pasos desde más allá. «Debo descubrir la verdad en mí y detrás de mis miedos», se visualizó a sí misma en un momento crucial. La verdad, el perdón. Sin más preámbulos, activó el poder dentro de ella y gritó: «Perdono, te perdono, Clara, y me perdono a mí misma». Las palabras flotaron en el aire denso, llenando la habitación con energía palpable. Algo cambió en el rostro de doña Clara. Ya no era solo miedo, era comprensión, y con un hilo de esperanza. «¿Perdonar? ¿Puedes realmente hacerlo?», preguntó Clara, aunque su mano comenzaba a moverse hacia María. «Sí, hoy es el día. Sal de aquí conmigo». El fuego rugía, pero en ese momento la bruma de sombras momentáneamente se disipó, ofreciendo el camino hacia la luz. María tiró de su amiga, empujándola hacia adelante con toda su fuerza. El eco del pasado reverberaba en su mente. La carga se sentía más ligera. La traición y el dolor se mezclaban en el aire, pero ahora había un nuevo impulso, el del perdón compartido. Sin embargo, a medida que se dirigían hacia la salida, la estructura de la casa empezó a ceder. Un estruendo ensordecedor resonó, y en una fracción de segundo, una viga cayó justo delante de ellas, formando una barricada. María sintió cómo la esperanza se desmoronaba junto con los escombros. El humo se hacía más denso, sus ojos ardían y las lágrimas caían. Tenían un solo camino a seguir, a través de su propio laberinto de dolor y culpa. «Quédate cerca de mí», clamó, y llevó a Clara hacia un lado donde las llamas no eran tan intensas. No había tiempo. Sabía que, si querían salir, necesitaban saltar la barrera de madera. «Confía en mí, Clara, no me dejes». La mujer, con sus ojos llenos de lágrimas, asintió. Juntas, tomaron impulso
y saltaron por encima de la viga. María sintió el viento arder en su rostro, y el instinto de supervivencia borró las dudas y el miedo. Aterrizaron en el suelo, y una parte de ella exclamó en pura alegría. Estaban fuera, pero aún no estaban libres. La salida estaba abarrotada de llamas. Clara, tambaleándose y aún asustada, se detuvo. No puedo seguir. María sabía que su amiga había sufrido y que encarar esa última barrera era igual de aterrador que el fuego ante sus ojos. Por un momento, las sombras del pasado de María amenazaron con deslizarse de nuevo, pero el recuerdo de la luz del Padre Pío la llenó de valor. Debemos irnos ya, Clara. ¡Ahora! Pero no puedo salir por ahí, balbuceó Clara, los músculos de su cuerpo temblando de miedo. María se volvió, mirando el fuego, y se enfrentó a la nueva decisión que cambiaba todo. Justo allí, por encima de las llamas, un rayo de luz se abrió. No era solo fuego, era el fuego de la verdad. Hay que atravesar juntas, entiendo tu miedo, pero no hay que rendirse. Por favor, María, reclamó Clara, su voz ahogada en el clamor del horror. No quiero perderlo todo de nuevo. Las llamas amenazaron, pero también iluminaban la cara desconsolada de su amiga. María supo que este momento definiría no solo su futuro, sino el de todas las vidas que habían tocado. No tienes que perder, Clara. ¿No ves? Si cruzamos juntas, ¿acaso entenderemos lo que significa ser libres? El rayo de luz se hizo aún más vibrante a su alrededor. Aguanta de mis manos, confía en mí, susurró. Con el corazón palpitante, María sintió el profundo eco del perdón reverberar dentro de su ser. El fuego ya no la asustaba, solo era parte del camino hacia la redención. Aguantando la mano de Clara, ella tomó un profundo aliento, lista para todo. ¡Ahora!, vociferó, mientras se lanzaban ambas hacia la luz, atravesando las llamas. El eco de sus pasos resonando con fuerza, dejando atrás tanto el miedo como el pasado. Pero a medida que se adentraban, un rugido inesperado reverberó y una sombra oscura apareció, interponiéndose ante ellas. Algo se movía en medio de la tormenta de fuego. Las llamas comenzaron a cerrarse alrededor, atrapándolas no lejos de su libertad soñada. La adversidad no había terminado, y las sombras del pasado estaban más vivas que nunca, dispuestas a hacer que todo cayera de nuevo, retando el camino trazado por el perdón. La lucha por la salvación apenas comenzaba, y el tiempo se tornaba crítico. Con el futuro pendiendo de un hilo y el abismo acechando a sus espaldas, María supo que tenía que confrontar no solo las llamas, sino también las sombras que amenazaban con tragarlas. Podrían sortear la oscuridad o caería todo en el abismo. A medida que las llamas danzaban a su alrededor, María sintió cómo el terror y el sacrificio se entrelazaban en su interior, creando una tormenta de emociones que la impulsaba a afrontar no solo el peligro físico, sino también los fantasmas de su pasado. La sombra oscura frente a ellas parecía una manifestación de su propia culpa y miedo, un recordatorio material de todo lo que había perdido y de las decisiones erróneas que la habían llevado hasta allí. «No te rindas, Clara, confía en mí», exclamó María, tomando la mano temblorosa de su amiga con fuerza. «No permitiré que las sombras nos atrapen. Hemos llegado hasta aquí juntas, y juntas puede que salgamos». El eco de su voz atravesó el rugido del fuego, resonando con una determinación inquebrantable. A su alrededor, las llamas parecían encogerse, tomando una forma menos amenazante. Era como si el poder de su convicción comenzara a desvanecer la oscuridad que las rodeaba. «María, estoy asustada», admitió Clara, sus ojos cerrándose en un acto de resistencia ante el horror que las rodeaba. «Siento que no puedo seguir». «Escucha, Clara», dijo María con la voz clara y firme. «Si volvemos a caer en el pasado, no habrá futuro para nosotras. Pero si elegimos avanzar, aún podemos salvarnos. Recordemos a aquellas que éramos antes, las que soñaban, las que reían. Esa luz no se ha apagado, está aquí,
justo en nuestros corazones. Al pronunciar estas palabras, un destello de fuerza pareció atravesar a Clara. Su cuerpo, en un principio tembloroso, comenzó a estabilizarse. Un vistazo a sus ojos reflejó una mezcla de dolor y esperanza. María sintió que la conexión entre ellas se fortalecía, no solo como amigas, sino como almas que compartían la carga de su historia. El Padre Pío siempre decía que la luz más brillante emerge de la oscuridad. Continuó María recordando las enseñanzas que había escuchado de su abuela. Podemos usar esta luz para romper el miedo que nos acecha. Con un nuevo aire de determinación, María tiró de Clara hacia adelante. La sombra oscura parecía vibrar, como si amenazara con engullirlas en su abrazo helado. Sin embargo, en lugar de retroceder, las dos mujeres se acercaron, atando un lazo de unidad. «¡Cruzaremos juntas!», gritó María, y ambas, en un acto de valentía, comenzaron a avanzar hacia aquel oscuro umbral. Mientras las llamas azules y amarillas las envolvían, el calor se volvió casi insoportable, pero su impulso era mayor que el miedo. Con un paso decidido, se acercaron a la sombra, que comenzó a desvanecerse ante su avance. «¡Vamos!», exclamó María, aferrándose a la mano de Clara con fuerza. A medida que se acercaban, la sombra pareció dividirse, convirtiéndose en una serie de recuerdos distorsionados. Las acusaciones del pasado, los momentos de culpa y traición, todo lo que había sido un peso en su corazón. Cada paso que daban las sumergía en una lucha interna, pero la luz de su amistad brillaba con todo su fulgor, disipando lentamente las oscuras imágenes que intentaban atraparlas. Con el último empujón, ambas atravesaron el umbral oscuro y emergieron en el exterior, lejos del fuego. El aire fresco y límpico parecía revitalizarlas. Se encontraron arrodilladas en la tierra fría, cubiertas de hollín, pero vivas. Miraron hacia atrás y observaron cómo un pilar de llamas se desplomaba, llevándose consigo la casa que había sido testigo de su lucha y transformación. «Lo logramos», murmuró Clara, su voz temblando en medio de la extraña calma que las rodeaba. «Sí», respondió María, sintiendo que una nueva fortaleza también comenzaba a florecer dentro de ella. «No solo nos salvamos del fuego, hemos dejado atrás nuestros miedos. Ahora comenzamos de nuevo, y esta vez, con amor y perdón en el corazón». La multitud, que antes había corrido aterrorizada, se había agrupado alrededor de la casa en llamas, observando con asombro cómo las dos mujeres emergían de la sombra. Los murmullos comenzaron a fluir entre los vecinos, sus ojos llenos de incredulidad. «¡María! ¡Clara!», gritó un conocido, Mateo, con la voz llena de asombro y alivio. «¡Están vivas!». A medida que se acercaban, el peso de la exposición comenzó a presionar nuevamente en el corazón de María. ¿Cómo podrían aceptar lo que habían hecho, la traición y el dolor que habían infligido en el pasado? Sin embargo, las llamas que se desvanecían a sus espaldas parecían susurrarles que el perdón era el camino. «Gracias, Mateo», dijo María, mientras se levantaban, sintiendo el suelo fértil bajo sus pies. «Hemos enfrentado nuestros mayores miedos y hemos renacido de las cenizas». Las preocupaciones en los rostros de los vecinos se transformaron en miradas de respeto y compasión. Clara explicó lo sucedido, la lucha que habían enfrentado en la casa y cómo había sido un viaje hacia el interior. Las dudas comenzaron a disiparse. Las historias de sufrimiento eran reemplazadas por relatos de valentía y redención. Con el tiempo, el pueblo comenzó a transformar sus historias de desconfianza en relatos de superación. María dedicó sus días a ayudar a otros, compartiendo con ellos su propia historia de coraje y perdón. Su voz, que una vez había sido silenciada por las sombras, ahora resonaba en la comunidad, ofreciendo esperanza y sanación a quienes habían perdido el camino. Con la guía de los relatos del Padre Pío, un nuevo sentido de comunidad emergió, floreciendo en la compasión y el entendimiento. Proporcionaron ayuda a los afectados por el incendio,
mostrando que en la fragilidad del ser humano reside la fortaleza. María y Clara, ahora inseparables, se convirtieron en faros de luz en un mundo que a menudo se perdía en la oscuridad. Cada recuerdo de lo sufrido se convertía en una lección, una oportunidad para perdonar y sanar. Con cada paso, se acercaban más a la vida que habían anhelado, una llena de amor y verdad. Un día, María se encontró de nuevo en la ladera de las montañas que rodeaban su pueblo, mirando hacia el horizonte. El cielo se extendía como un lienzo en blanco, cada nube un reflejo de posibilidades. En el fondo de su corazón sabía que el camino nunca sería fácil, que las sombras siempre podrían acechar, pero también comprendía que había luz dentro de ella que no podría apagarse. Mientras cerraba los ojos, una suave brisa llenó su alma de paz. «Padre Pío», susurró, sintiendo su presencia a su lado, «he aprendido a vivir en la luz, a enfrentar mis sombras y a abrazar el perdón». Así, con el tiempo, María continuó su viaje. Sabía que el verdadero desafío era mantener esa luz encendida, no solo para ella, sino para todos aquellos que se cruzaran en su camino. El eco de su experiencia resonó, recordándole siempre que incluso en la noche más oscura, las estrellas siempre brillan con la esperanza de un nuevo amanecer, y en ese brillo se encontraba la verdadera redención. Queridos hermanos y hermanas, es un placer saludarles hoy. Espero que encuentren en estas palabras un refugio para su alma y una guía en su camino. La historia que hemos compartido sobre María, su lucha y su redención, nos invita a reflexionar profundamente sobre nuestras propias vidas y las sombras que a veces llevamos en el corazón. María, una joven marcada por decisiones difíciles y un pasado de culpa, es un reflejo de muchos de nosotros. ¿Quién no ha sentido el peso de sus acciones? ¿Quién no ha enfrentado momentos de oscuridad que parecen consumirnos? El viaje de María hacia la redención nos enseña que, en medio de nuestras luchas, siempre hay un camino hacia la luz. El encuentro con el Padre Pío le brindó la esperanza y la guía que tanto necesitaba. ¿Qué significa esto para nosotros? El perdón es un tema central en esta narrativa. La voz del Padre Pío resuena en la súplica de María. Tienes que perdonarte para poder ser perdonada. ¿Cuántas veces nos aferramos a la culpa, dejando que se convierta en una sombra sobre nuestras vidas? El peso del remordimiento puede ser aplastante, pero como nos muestra María, es posible liberarse. En su experiencia después de la muerte, se enfrenta a sus decisiones, no para ser castigada, sino para aprender y sanar. Cada uno de nosotros tiene decisiones que nos han llevado a sentirnos perdidos. Tal vez hemos traicionado a alguien, tal vez hemos fallado en nuestras promesas, pero ¿nos quedaremos atrapados en el ciclo del abuso emocional hacia nosotros mismos? No, hermanos y hermanas. Así como María enfrentó su pasado, nosotros también podemos mirarlo de frente, aprender de él y finalmente soltarlo. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestra vida diaria? Imaginemos a María sentada en su habitación, abrumada, orando en silencio. A veces, la única forma de enfrentar nuestra carga es en la intimidad de nuestra oración. Al igual que María, necesitamos encontrar ese espacio sagrado donde podamos clamar por ayuda, donde podamos pedirle a Dios que nos muestre el camino a seguir. ¿Qué hay de ustedes? ¿Están dispuestos a buscar ese lugar de paz en sus corazones, a abrirse a la posibilidad del perdón? Al regresar a su pueblo, María se enfrenta a la incredulidad y el escepticismo. La vida no se vuelve más fácil después de una experiencia divina. Al contrario, los desafíos parecen multiplicarse. ¿Qué harías tú en su lugar? La comunidad que conocía su pasado puede dudar de su transformación. Pero en medio de esa duda, María se aferra firmemente a su fe. No permite que las voces externas la desanimen. Aquí radica otra enseñanza crucial: la fe. A veces, nuestra fe es todo lo que tenemos. José, su vecino escéptico, representa esas voces que pueden susurrar: no eres suficiente,
o no has cambiado. Pero la verdadera lucha no está en convencer a otros, sino en convencernos a nosotros mismos de nuestra capacidad de cambio. La fe en nuestro interior debe ser tan poderosa que desafíe las opiniones de quienes nos rodean. ¿Está tu fe lista para ser un faro en la oscuridad? Además, el accionar de María ante la urgencia del incendio demuestra que el perdón y la redención continuo son un proceso. Cuando ella decide entrar en la casa en llamas, no solo se arriesga a perder su vida, sino que se enfrenta a sus propios demonios. ¿Cuántas veces hemos estado en una situación en la que debemos elegir entre protegernos o ayudar a otros? La historia nos recuerda que asumir riesgos es parte del viaje hacia la sanación. A veces, el verdadero acto de valentía radica en enfrentarnos a nuestras heridas y no permitir que nos definan. El momento culminante cuando María grita, «Te perdono, Clara, y me perdono a mí misma», es un poderoso testimonio de cómo el perdón puede liberarnos de los grilletes del pasado. ¿Quién no necesita esa liberación? Estamos llamados a perdonarnos, a reconocer nuestros errores y seguir adelante. Esta fue la verdad que el Padre Pío transmitió a María, y puede ser también nuestra verdad. Recuerden, hermanos y hermanas, que la historia de María no termina con su salvación del fuego. Su transformación es un proceso continuo. Si bien ha superado el sufrimiento del pasado, el camino de la redención se recorre día a día. ¿Estás dispuesto a caminar diariamente hacia tu propia libertad? ¿Te atreves a confrontar las sombras con luz y amor? A medida que María comparte su historia, la comunidad comienza a sanar. Esto nos muestra que nuestras experiencias, incluso las más dolorosas, pueden ser una herramienta de sanación para otros. Al abrirnos y contar nuestras verdades, podemos inspirar a otros a hacer lo mismo. La lucha de María crea un efecto dominó, mostrando que el dolor puede transformarse en esperanza. ¿Quién necesita escuchar tu historia hoy? Finalmente, al mirar hacia el horizonte, María nos deja un mensaje vital. La esperanza siempre florece en medio de las adversidades. Aunque el camino sea oscuro, siempre hay una estrella que brilla. El Padre Pío nos invita a vivir con propósito, a buscar la luz, incluso cuando parece que el mundo está en llamas. ¿Cómo transformarás tus experiencias difíciles en un faro de esperanza para otros? Con este mensaje resuena una pregunta final. ¿Qué harás hoy para acercarte a la luz? La elección está en tus manos. Te animo a poner en práctica el perdón, a buscar la fe en los momentos de duda y a abrazar tu historia, pues es parte de tu maravilloso viaje. La luz del Padre Pío siempre estará contigo, guiando cada paso. ¿Estás listo para seguirlo? La verdad es que, mientras caminamos por el sendero de la vida, muchas veces olvidamos que cada paso se establece en la batalla entre la luz y la oscuridad, donde las sombras acechan constantemente detrás de nosotros. Esta lucha no es solo un relato metafórico, es una realidad viviente en aquellos momentos en que la angustia y el desasosiego intentan dominar nuestra paz espiritual. Recordemos que el Padre Pío enfrentó estas mismas luchas y a través de sus estigmas pudo vislumbrar la complejidad de las batallas invisibles que muchos ignoramos. ¿Sabías que, tras la experiencia transformadora de María, donde encontró la luz y el perdón, también se reveló un aspecto inquietante sobre las sombras que la rodeaban? A veces, lo que consideramos como simple duda, desconfianza o incluso conflictos internos puede ser en realidad una manifestación de fuerzas malignas intentando desviar nuestro camino hacia la redención. Cada pensamiento negativo que alimentamos, cada rencor que mantenemos, cada acción que rechazamos en favor de nuestro ego, se convierte en alimento para esas sombras que aguardan en la penumbra, buscando infiltrarse y robar nuestra luz. La experiencia del Padre Pío nos recuerda que no estamos solos en estas batallas. Él podía ver más allá de la superficie y discernir el sufrimiento oculto.
las luchas que llevamos en silencio. Por ejemplo, en un simple encuentro con un vecino que parecía estar bien, él podía advertir la angustia y el desasosiego que esa persona no se atrevía a revelar. Pareciera que las almas atormentadas caminan a nuestro lado, llevando consigo sus dolores y miedos, volviéndose uno con nosotros a medida que compartimos el mismo ambiente. Es inquietante considerar que las luchas espirituales que enfrentamos no son simplemente resultado de nuestro ser, sino que también representan una batalla más profunda, una forma de resistencia contra las fuerzas que desean mantenernos en la ignorancia de nuestra propia luz. Aquellos que buscan redención se convierten en blanco de ataques invisibles, en un intento por desviar la devoción y el amor que verdaderamente merecemos experimentar. Ahora que conoce esta verdad espiritual oculta, quiero lanzarle un desafío. Pero este no es un desafío cualquiera. Solo los verdaderamente devotos, aquellos con fe y coraje, serán capaces de llevarlo hasta el final. ¿Es usted uno de ellos? Necesitamos más que nunca enfrentar estos desafíos con ímpetu y una determinación renovada. Lo que le propongo es simple, pero transformador. Quiero que dedique 7 días consecutivos a rezar el rosario. Rosarios que sean un clamor a lo alto, intercediendo no solo por sus propias necesidades, sino también por las de quienes le rodean, así como por aquellos sumidos en la oscuridad sin saber cómo encontrar la luz. Y en cada uno de esos 7 días, regrese a este espacio, comparta en los comentarios lo que ha vivido, lo que ha sentido. Este acto de participación no solo será un testimonio de su compromiso, sino también una manera de tejer una red de oración que fortifique a cada miembro de nuestra comunidad. Si decide aceptar este desafío y se atiene a los votos que realiza, podrá descubrir una transformación auténtica en su vida. Al completar los 7 días de oración ferviente, abrirá la puerta a bendiciones que quizás ni siquiera ha imaginado. Así como el Padre Pío intercedía por tantos, y sus oraciones eran respondidas en milagros de curación y liberación, usted también puede ser un canal de gracia en el mundo. Imagínese sanando desde su propio hogar a aquellos a quienes ama, a la comunidad que lo rodea, incluso desatando bendiciones que van mucho más allá de lo que usted puede ver. Para hacer tangible su compromiso, le pido que deje un comentario que simbolice su decisión. Tal vez sea una simple afirmación de «estoy aquí» o una oración que resuene en su corazón. Este será su compromiso público de cambio de vida espiritual, un paso hacia la luz, no solo para usted, sino también para quienes lo rodean. Comience el desafío inmediatamente, no espere un momento más. La postergación es una táctica del enemigo que nos mantiene atrapados en la parálisis, temerosos de avanzar. Recuerde que cada momento que duda, cada momento en el que piensa, lo haré después, representa una oportunidad para que la oscuridad se infiltre en su vida. Le invito a que comparta este desafío con aquellos que ama. Reúnan sus corazones y comiencen juntos este viaje durante la próxima semana. Recuerde que el poder de una comunidad unida en oración es una fuerza imbatible, como aquellos grupos de oración que el Padre Pío fundó, donde la fe se multiplicaba en cada voz y en cada alma unida en súplica. Al hacerlo, mantenga en su mente la pregunta que puede movilizar a su espíritu y orientar su camino. ¿Está listo para enfrentar las batallas invisibles que acechan a su alrededor? ¿Está preparado para descubrir el alcance de su propia luz y aprender a utilizarla para disipar las sombras que han permanecido en silencio? Al final de estos 7 días, volveremos para reflexionar juntos sobre las bendiciones, los desafíos y las luchas que hemos compartido. ¿Qué revelaciones surgirán de la cercanía en la oración? ¿Cuáles de sus cargas, en verdad, serán liberadas al caminar juntos en este iluminado camino?
La búsqueda de la fe tiene misterios profundos y respuestas inexploradas, y el viaje apenas ha comenzado. La lucha entre la luz y la oscuridad se manifiesta, hermanos, en cada rincón de nuestras vidas, en cada pensamiento que albergamos. A menudo olvidamos que nuestra fe no es solo un refugio, sino también un campo de batalla. La aparente paz que encontramos puede ser solo una superficie sutil que oculta tormentas bajo la piel. La búsqueda de la luz implica enfrentarse a la profundidad del alma y reconocer que hay fuerzas malignas que trabajan en silencio, acechando en las sombras de nuestro ser. Cuando María decidió entrar en la casa en llamas, no solo enfrentó el peligro físico, sino que de alguna manera se vio obligada a confrontar los demonios que había alimentado en su interior. Estas fuerzas malignas son más reales de lo que la mayoría de nosotros puede comprender. A menudo parecen habitar en las grietas de nuestra conciencia, manifestándose en dudas, rencores y divisiones que parecen inocuas, pero que tienen un poder corrosivo. Se visten de cotidianidad, como los pensamientos que surgen en momentos de debilidad o las críticas internas que nos susurran al oído en los momentos más vulnerables. Si quisiéramos ver más allá de las apariencias, podríamos discernir, tal como yo lo hacía, que estas sombras son mucho más que pensamientos. Son entidades que buscan mantenernos en la oscuridad. En mi camino, he visto personas atrapadas en estas complejidades, donde sus almas parecen enredarse en una telaraña de confusión. Esto se manifiesta en las guerras ocultas, donde los familiares se vuelven enemigos, donde las amistades se quiebran por malentendidos y donde la dulzura de la vida parece transformarse en un amargo desdén. ¿Qué es lo que nos mueve a actuar así? ¿Acaso no es la sombra de un enemigo invisible? Recuerden que estos momentos de desconfianza y desesperación surgen no solo de nuestras decisiones, sino que también son alimentados por aquellas fuerzas que buscan alejarnos del amor divino. ¿Cuántas veces te has sentido abatido por una carga invisible que no puedes reconocer? ¿Cuántas veces te has dado cuenta de que los conflictos en tus relaciones son reflejos de luchas internas, a menudo sin importar la gravedad de la situación, sino el peso que has llevado dentro? Es vital que reconozcamos que este combate no es solo sobre nosotros, lo que traemos a la vida, sino también aquello a lo que estamos expuestos cada día, en cada palabra que escuchamos o en cada exhortación que ignoramos. Desde el mismo momento en que nos despertamos, estamos en el umbral de una guerra espiritual. Tus pequeños actos de bondad son armas poderosas contra la oscuridad, pero también lo son tus pequeñas caídas, tus críticas y tus murmullos egoístas. El enemigo está observando, buscando debilitar tu fe y destruir tu esperanza. En los días que siguieron a la experiencia de María, mientras ella intentaba compartir su testimonio, comenzaba a experimentar esos ecos del pasado. Los murmullos de la condena taladraban su mente. Cada impulso de compartir su luz se encontraba con la resistencia de quienes no querían escuchar. Así se manifestaban las fuerzas malignas. Recuerden, hermanos, que compartir la luz puede desatar tormentas que resuenan en la negatividad ajena, desde el juicio hasta el escepticismo. Esto es lo que les costará a muchos el progreso espiritual que tanto buscan. La revelación que quiero expresar es contundente. La batalla no es solo para nosotros, sino también por aquellos que nos rodean. Hay una conexión tan profunda en nuestra comunidad, un hilo invisible que une cada alma. Cuando tú caes, el resto de nosotros se tambalea, así como cuando tú sanas, el resto de nosotros se eleva. ¿Estamos, hermanos, conscientes de este tejido que se extiende alrededor de nosotros? ¿Estamos dispuestos a sostener y protegerlo de cada mal que intenta romperlo? La unidad es, sin duda, un bastión de luz que puede desvanecer las sombras que acechan. Ahora, permíteme invitarte en este sagrado momento a que permanezcas aquí y te unas en oración.
Antes de continuar con tus pensamientos cotidianos, deseo que cerremos los ojos, que respires profundo y que entregues cada preocupación a Dios. Visualiza esas sombras que te aturden, esos miedos y ansiedades. Entrégaselos, respira, siente la energía divina que te rodea, toma otro aliento profundo y prepárate para la oración. Ahora, repite después de mí, como mis hijos espirituales hacían en las noches tranquilas de San Giovanni Rotondo. Señor, por los méritos de las llagas de Cristo y por la intercesión de la Virgen de los Dolores, confío mi vida espiritual en tus manos. Que todo bloqueo sea quebrado, que mi fe crezca y que yo sea un instrumento de tu voluntad. Amén. Esta es una oración que todos deben pronunciar desde el fondo de su alma, porque es un compromiso con la luz, un clamor ante el cielo. Pero quiero que marques esto en tu corazón. Hay una oración aún más poderosa que puede elevarnos aún más allá, una que se hace eco del Sagrado Corazón de Jesús. Esta oración que quiero que consideres es la que el mismo Padre utilizaba en sus momentos de mayor tribulación. Puede traer salvación no solo a nuestras almas, sino a toda nuestra comunidad. Imagínate por un momento intercediendo a través de ella y cómo las respuestas podrían ser inminentes. Te invito ahora a decirla, aun cuando las palabras quedan rodeadas de misterio. Es poderosa, pero su poder está en lo que aún queda sin revelar. Al pronunciarla, tendrás la posibilidad de abrir la puerta a maravillas que van más allá de la comprensión humana. Imagínate siendo un canal de sanación y paz. ¿No es precisamente eso lo que el mundo anhela? La oración del Sagrado Corazón tiene la capacidad de romper cadenas, de sanar no solo el cuerpo, sino también el alma. Al igual que los milagros que han surgido a través de la intercesión del Padre Pío, esto es un legado que también puede salir de ti. No dejes que estos momentos se disipen en olvido. Te invito a que la digas ahora, con toda la fe y la devoción que posees, y que cada uno de nosotros se convierta en un faro que atraiga la luz. ¿Cómo te enfrentarás al día de mañana sabiendo que has tenido acceso a este poder? ¿Qué sombras podrás enfrentar en tu vida y en la vida de los tuyos, sabiendo que el camino hacia la paz y la sanación ha comenzado en este preciso instante? Ponte de pie y enfrenta a los que te rodean. Busca el camino de unir a tu comunidad en esta búsqueda de luz y fe, revelando al mundo lo que el amor de Dios puede hacer cuando permitimos que nuestro corazón se llene de su luz. Recuerda siempre que las verdades no expresadas pueden retumbar en la eternidad, mientras que aquellos que se mantienen en pie contra lo desconocido construyen el puente hacia el perdón y la sanación. La sombra está atenta, pero tú eres más fuerte, eres luz en este mundo. En este contexto de reflexión profunda sobre el legado del Padre Pío, no podemos evitar sentir cómo su luz sigue viva en cada rincón de los corazones que buscan consuelo y guía. Su vida, marcada por sufrimientos que quizás muchos de nosotros no podríamos comprender del todo, se convierte en un eco de esperanza que resuena a través de los tiempos. La existencia de este santo de Pietrelcina fue un constante ofrecimiento de dolor para la redención de las almas. Su sufrimiento no fue en vano, sino que se transformó en una fuente inagotable de gracia para quienes claman por intercesión y ayuda ante la adversidad. Los milagros atribuidos a su intercesión no son meras anécdotas, son testimonios vivos de cómo la fe puede mover montañas y devolver la esperanza a quienes más la necesitan. Desde curaciones inexplicables hasta conversiones milagrosas, cada historia de transformación nos recuerda que el abrazo divino es una realidad palpable en nuestras vidas diarias. El Padre Pío, con su profunda conexión con el dolor de Cristo, enseñó que nuestras propias penas pueden convertirse en puentes hacia la luz, donde el sacrificio y la devoción se entrelazan en un mismo hilo de amor que se extiende más allá de lo imaginable. Así, su legado nos invita a preguntarnos,
Estamos dispuestos a cargar con nuestra cruz, como lo hizo Él, para el bien de nuestra comunidad y del mundo. ¿Seremos capaces de abrir nuestros corazones para aceptar la ayuda de aquellos a nuestro alrededor, o nos quedaremos atrapados en nuestras propias sombras? La herencia del Padre Pío es un llamado a la acción, a transformar nuestro sufrimiento en algo significativo, a ser faros de luz en la vida de otros. Invito a cada uno de ustedes a que en este instante tomen una decisión transformadora. Se inscriban inmediatamente en nuestro canal para recibir más revelaciones espirituales exclusivas sobre el Padre Pío que pueden cambiar su vida y fortalecer su caminar con Dios. Este es el momento crucial para buscar la intercesión de este poderoso santo. No permita que la oportunidad se escape. Comparta estas historias milagrosas con al menos 5 personas cercanas cuya fe pueda ser enriquecida por el ejemplo inspirador de su vida. No espere ni un segundo más para compartir estos milagros extraordinarios. Asimismo, les animo a que comenten sus experiencias personales con la intercesión del Padre Pío. Al hacerlo, fortalecerán esta maravillosa comunidad de devotos, creando un espacio sagrado donde nuestras vivencias se unen en un canto de gratitud y esperanza. No olvide activar las notificaciones para no perderse los próximos testimonios y revelaciones sobre el santo de Pietrelcina que seguirán iluminando nuestro camino. La verdadera esencia de la vida espiritual del Padre Pío nos exhorta a no conformarnos con la superficialidad, sino a buscar una conexión más profunda y auténtica con Dios y con los demás. ¿Qué legado dejarán en este mundo? ¿Cuál será su contribución al tejido sagrado de la fe que nos une? Recuerden, hermanos, que solo los verdaderos devotos comprenden la profundidad del legado espiritual del Padre Pío y la importancia de diseminar sus enseñanzas. Que su luz siempre nos guíe y que su intercesión nos acompañe en cada paso de nuestro viaje.